días, amigos y amigas, compañeros pediatras, médicos. Es para mí un privilegio acompañarlos el día de hoy en su Congreso Internacional. Gracias a la invitación generosa que me hizo el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez y además ver que en el Presidium hay personas o también a distancia que están acompañándolos, como la doctora Chong, que es presidenta de la Sociedad Americana de Pediatría. Siempre es un gusto encontrar a los compañeros médicos que siguen teniendo esa inquietud de estarse actualizando, de intercambiar experiencias, porque la medicina y más ahora evoluciona tan rápidamente que si no hacemos esto de estarnos actualizando, la verdad es que muy pronto, con el cambio de los conocimientos, nos quedamos rezagados. Por eso es que Janssen decía hace pocos años que la duplicación de los conocimientos, cuando el siglo pasado se hacía cada 50 años, ahora, a partir de este siglo y particularmente ya de esta tercera década del siglo XXI, los conocimientos se duplican cada 73 días. Esto pues les da a ustedes una idea de lo complejo que es poder estar actualizado o que es querer hacer una currícula que abarque todo para la formación de un médico. Esto es imposible y además absurdo, porque ya desde hace 20 años decíamos, si queremos enseñar todo a los médicos en formación, necesitaríamos que vinieran a la escuela de medicina 15 o 16 años. Pero qué bueno que después de una formación general en escuelas tan privilegiadas como tenemos en México, ahorita ya más de 185 escuelas de medicina, desafortunadamente no todas acreditadas, de ellas están acreditadas aproximadamente 110, lo cual les da la referencia o la garantía a los estudiantes que quieren ingresar de que van a recibir una educación de calidad. Qué bueno que después de que se reciban, sigan interesados en estarse actualizando, porque esto nunca se acaba hasta que deja uno de practicar. La verdad, los conocimientos, aunque se haga uno especialista, pues en la especialidad también se van multiplicando y es necesario asistir a congresos, es necesario estar leyendo bibliografía, es necesario hacerse de libros nuevos que actualicen estos conocimientos. Creo que es la única forma de que honestamente podemos responder a las demandas y necesidades. No me refiero a las demandas judiciales, me refiero a la solicitud que hacen nuestros pacientes para poder atenderlos correctamente cuando ellos llegan con esa esperanza de que han encontrado o van a encontrar en el profesional de la salud quien los comprenda, quien les resuelva su problema y además hacer una empatía con ellos, porque uno como médico tiene que ponerse también del otro lado para saber lo que un paciente está pensando o está esperando de nosotros. Así es que qué bueno que están aquí ahora. Insisto particularmente porque estos temas y especialmente el tema de pediatría de primer contacto tiene una alta relevancia. Tiene una alta relevancia porque nosotros hemos estado insistiendo en que la formación médica tiene que cambiar. Ya no se puede seguir formando o aceptar estudiantes aspirantes a estudiantes de medicina que la única motivación que tienen es pasar el examen nacional de residencias. Esto no debe de ser el motor que los impulsa a estudiar medicina. Deben ser otros aspectos los que deben de motivarlos, como es que saber que es una profesión de servicio, de dedicación, que implica muchos sacrificios y que no necesariamente puede tener una compensación económica como esperaríamos en razón del tamaño de los sacrificios. La idea, pues, ahora en la formación médica y dada la evolución de la ciencia, es que los jóvenes que se van a una escuela de medicina tienen que ser buenos médicos generales,
o como lo decía uno de mis maestros, los médicos generales deben de ser los generales de los médicos, porque un sistema que se dedica a formar especialistas es un sistema que no tiene futuro, que ya no es sostenible financieramente hablando. Esto ya lo están experimentando otros países como en los Estados Unidos o países desarrollados, en donde es tan cara la medicina precisamente por la especialización y superespecialización que ya no hay recurso que alcance y el costo de los medicamentos. Ahora estamos viendo el viraje tan importante en ellos hacia los anticuerpos monoclonales, que ciertamente es una ventaja, un avance en la medicina, pero que resulta prácticamente inaccesible a la mayoría de los pacientes. Y sobre todo cuando tenemos en cuenta que los pacientes deberían de tener derecho a una institución pública de salud para que ahí se les pueda resolver sus problemas, porque si no, pues uno de los gastos más onerosos que existen en la vida diaria es el gasto para conservar o recuperar la salud. Y la salud no debe ser nada más el privilegio de aquellos que pueden pagar. La salud debe ser privilegio de todos los seres humanos, porque como seres humanos necesitamos que respeten las autoridades ese derecho a la salud, que es para mí el segundo derecho humano más importante después del derecho a la vida. Porque la gente no puede morirse porque no tiene dinero, porque es pobre. La gente no puede, no debe de morirse porque no tiene acceso a una institución para ser tratada o incluso a un médico particular de calidad. Es por eso que la formación de los médicos debe de virar hacia una formación de médicos generales, que sean generales de los médicos, que estén muy bien preparados y que, como se ha dicho, puedan resolver entre el 80 y el 85% de los problemas de salud a nivel de un primer nivel de contacto con los pacientes. Entonces tenemos que formar médicos que tengan esa habilidad en lugar de enseñarles cosas que jamás van a utilizar y que no les van a ser útiles en el momento de la práctica. Necesitamos enseñarles sobre las enfermedades más frecuentes, sobre los medicamentos más utilizados, sobre los métodos diagnósticos, sobre las ventajas que hay de estudios de unos sobre otros, pero sobre todo debemos de enseñarles a ser humanistas, a ser empáticos, a que decidan estudiar medicina por querer hacer un bien a los seres humanos, a la humanidad, sin estar pensando en cuánto dinero me voy a ganar en esta consulta o en esta operación o en este estudio que voy a realizar. Necesitamos hacer un cambio a nivel de la enseñanza médica en todo el país y en todo el mundo, porque ya los países desarrollados se están dando cuenta que no es posible seguir avanzando, y particularmente nuestros vecinos norteamericanos, en ese sentido hacia la medicina especializada. Y por eso a mí me da mucho gusto estar hoy frente a médicos pediatras especializados en el primer nivel de atención, porque es allí donde se debe de resolver la mayor parte de los problemas y no cuando el médico enfrenta a un paciente que se ve un poquito complejo, lo primero que hace es derivarlo a un segundo o a un tercer nivel de atención. Esto no quiere decir, por supuesto, que tienen que desaparecer el segundo y el tercer nivel de atención. Tienen que seguir existiendo, pero precisamente la canalización de los pacientes a estos niveles debe ser mucho más exigente, más escrupulosa, hecha con una mejor o mayor reflexión para decidir que ese problema que nos viene a contar el paciente o el papá de un pequeño, la mamá, no podemos resolverlo. Y creo que con una formación mucho más integral, con una formación que ahora debe ser más que en el aula, debe de ser en el sitio en donde están los enfermos. Debemos de aprender la medicina buscando a los enfermos durante la escuela de medicina, y el mejor lugar para poder aprender esa medicina es muchas veces en la casa, ¿verdad? O en los consultorios de atención primaria,
que es donde se van a ver las enfermedades más frecuentes y las que son fácilmente resolvibles. Es decir, tenemos que hacer un viraje en la enseñanza médica y que primero formemos médicos generales competentes, capaces de resolver este 80% de las patologías y que después ya de una práctica de algunos años pudiesen dedicarse a una especialidad y que esos especialistas tienen que ser, no como ahora sucede, en donde de acuerdo a las estadísticas de la OCDE, más del 60% de los médicos en México son especialistas. Entonces, debe de haber un rearreglo en la formación de los estudiantes. ¿Para qué? Para que se dediquen y sean expertos en atención primaria como lo son ustedes y resuelvan la mayoría de los problemas a ese nivel. Pero aún así, dedicados solo a la atención primaria, en donde por supuesto que la evolución de los conocimientos también tiene la misma velocidad que les mencionaba hace un momento y que requiere precisamente de una gran capacidad y vocación de lectura y de servicio para poder estar resolviendo esos problemas. Aún así, no es suficiente los 6 años de la carrera y con el año del servicio social para poder decir, ya soy un experto y ya me puedo ir a la especialidad y ya puedo ser un médico, en principio, como muchos pensarían, de otro nivel, pero qué equivocados están. En los países desarrollados, de hecho, el ingreso para los médicos de atención primaria es superior al de los médicos especialistas y les pagan en algunos de ellos más en incentivos de acuerdo al número de casos que resuelven en el primer nivel y que no mandan a los siguientes niveles. Debemos entonces reflexionar sobre el rearreglo que deben de tener las currículas en las escuelas de medicina. Y después, pues, tener en cuenta que la carrera no termina el día que termina uno o recibe el título. Uno debe estar comprometido y además convencido de que hay que estarse actualizando permanentemente y más, como les decía en un principio, por esa actualización que existe ahora, por esas formas de aprender la medicina, por la inteligencia artificial que está tan de moda y que muy pronto va a ser parte de nuestra vida diaria. Por todos esos avances, tenemos que estar involucrados y tener conocimientos para poder utilizar la medicina a distancia, que es también una solución que puede ser fundamental, sobre todo en un país tan disperso como es nuestro país, en donde a veces es muy difícil poder estar al lado del paciente directamente, pero lo podemos hacer a través de la telemedicina. A través de la telemedicina se pueden ya dar consultas, se pueden tener a un operador, por ejemplo, en una unidad ambulatoria a 500 kilómetros del sitio donde está el médico, estar interrogando al paciente, estar recibiendo imágenes, estar interpretando electrocardiogramas o estudios de laboratorio y estar apoyando también a los médicos que están en las zonas más alejadas del país. Reflexionemos todo esto y la verdad, estoy convencido que en este gran congreso que ustedes tienen cada año, en donde tienen grandes especialistas de las diferentes áreas de la pediatría, van a poder incorporar a su acervo de conocimientos, pues muchas cosas nuevas que les van a servir para resolver más fácilmente los problemas que a diario encontramos y que es realmente nuestra máxima ambición, el poder servir a nuestros enfermos de la mejor manera, el poderles brindar o ayudarles a que logren nuevamente su salud. Por ello, pues les deseo que esta reunión, este Congreso Nacional, sea todo un éxito, como seguramente lo será. Y les recuerdo que no se olviden que la medicina es una de las profesiones más nobles que existen, porque ahí está uno en contacto con lo más profundo del ser, porque ahí
camina uno desde el nacimiento de una persona hasta la terminación de su vida, porque ahí nos ponemos en contacto con los sentimientos más profundos y más complejos, y porque ahí se necesita tener verdaderamente una gran caridad, una gran empatía, un gran cariño por aquella persona a la que vamos a servir. Les agradezco el haberme escuchado y espero que este congreso les sea de mucha utilidad. Y nuevamente le agradezco al doctor Lara esta gran oportunidad de ponerme en contacto con mis compañeros médicos a los que tanto admiro. Y ahora más que el grupo de mujeres ya superó incluso al grupo de hombres en las escuelas de medicina y la relación es 6.5 a 3.5 o 6 a 4 en cuanto a el número de mujeres por número de hombres. Y esto es explicable ¿por qué? Porque ahora en México y en el mundo el derecho de las mujeres es respetado y las mujeres muchas veces tienen más sensibilidad que uno para poder actuar en esta profesión que es tan sensible. Muchas gracias y buenas tardes.